Buenas, profesor. Nosotros somos el grupo H de los jueves de 5 a 8:50. Nuestro grupo está integrado por Enrique Cruz, Leonardo Rivera, Evelyn Umaña y mi persona, Valery Vargas. Nosotros vamos a platicar de los pedagogos llamados Roberto Brenes Mesén y María Teresa Obregón Zamora, en el cual vamos a abarcar la bibliografía, los aportes importantes y el contexto histórico de ambos pedagogos. Vamos a comenzar hablando sobre la bibliografía de Roberto Brenes Mesén. Nació el 6 de julio de 1874 en San José, Costa Rica. Obtuvo el bachillerato y el título de maestro normal en el Liceo de Costa Rica. En 1893 trabajó como inspector del internado de jóvenes del Instituto de Alajuela. En 1897 se fue a Chile con una beca, lo que le permitió titularse en profesor de Estado en el Instituto Pedagógico de ese país. A su regreso a Costa Rica en 1900, el 26 de agosto, se casó con Ana María Carrillo Castro, lo cual tuvieron 8 hijos, de los que perdería 5. Enseñó en el Liceo de Costa Rica en 1901 a 1902 y al año siguiente asumió como director del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, donde además fue profesor de castellano, psicología y lógica. En 1904 regresa al liceo donde había estudiado y enseña allí las mismas disciplinas. Es profesor de castellano en el Colegio Superior de Señoritas de San José. Durante la primera década del siglo XX comenzó su labor como periodista y político junto a Joaquín García Monge. En 1904 se convierte en director de la Prensa Libre y funda y encabeza la revista La Aurora. Se convierte en el primer director del de Heredia, cargo que ocupa desde 1905 hasta 1908. Allí enseñará la coeducación por primera vez en Costa Rica. Ese año elabora junto a García Monge un proyecto de programas encargado por el ministro de Instrucción Pública Luis Anderson. En Norteamérica fue profesor en las universidades de Columbia, Syracuse y en la de Nuevo México. Se distinguió como conferenciante invitado en otros establecimientos de enseñanza superior. En 1928, a pesar de encontrarse en Estados Unidos, formó parte, junto con la mayoría de intelectuales del país, como Carmen Lira, Joaquín García Monge, Omar Dengo, Alfredo González Flores y José María Celedón, de la Liga Civil, grupo comprometido con la lucha por los derechos de los obreros y los trabajadores de las grandes empresas transnacionales. Esta organización combatió en especial los beneficios que el gobierno daba a la United Fruit Company, la compañía de ferrocarriles al Atlántico y demás empresas de Minor Cape. Brenes fue miembro de la Sociedad Teosófica de Costa Rica y de la Masonería costarricense. Fue un hombre de gran cultura, aprendió alemán, francés, griego, inglés, latín y sánscrito. Varios establecimientos de enseñanza llevan su nombre. Por ejemplo, en 1965, con él bautizaron al primer colegio de estudios secundarios en Atillo, San José. Fue declarado benemérito de la patria por el acuerdo número 1408 del 17 de abril de 1974 y fallece el 19 de mayo de 1947 a los 72 años en San José, Costa Rica. Aportes importantes de Brenes Mesén. En 1907, Brenes Mesén publica el libro de poesía En el silencio, obra muy combativa que ofrecía algo nuevo a la poesía nacional. En el campo del pensamiento, la obra principal es el misticismo como instrumento de investigación. Puede distinguirse tres etapas de la evolución ideológica de Brenes Mesén: el positivismo, el idealismo de tipo europeo y la filosofía oriental de carácter religioso. Como aporte a la filosofía, dejó una obra valiosa, la gramática histórica y lógica de la lengua castellana. Primera parte, fonología y morfología, y dos trabajos destinados a los estudiantes de español en Estados Unidos. En la gran producción literaria del señor Roberto Brenes Mesén se mencionan algunas de sus obras como Hacia nuevos umbrales, Pastoriales y Jacintos, Los dioses vuelven, En busca del Grial, Poemas de amor y de muerte y muchas otras más. Contexto histórico durante la vida de Roberto Brenes Mesén. En 1913 fue nombrado secretario de Instrucciones Públicas hasta 1914 en la administración de don Ricardo Jiménez.
En 1914 inicia la Primera Guerra Mundial y Brennan Mesen es nombrado ministro de Costa Rica en Washington hasta 1915. En 1928, a pesar de la encontrar en Estados Unidos, formó parte de la Liga Civil. En 1870 y 1930 sucede la lucha social en Costa Rica, en la cual Brennan Mesen participa. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo, Brennan Mesen es jubilado por la Universidad de Northwestern y regresa a Costa Rica en junio. A partir de este año colabora intensamente en los periódicos del país. Entre 1940 y 1945 viaja como conferencista a Estados Unidos y también como conferencista a Guatemala, como motivo de la inauguración de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Durante la vida de Brennan Mesen pasaron diversos gobiernos en el país, por mencionar algunos como la dictadura de Tomás Guardia de 1870 a 1882, el gobierno de Próspero Fernández y Bernardo Soto de 1882 a 1889 y el gobierno de Ascencio Esquivel y Cleto González de 1902 a 1914. La segunda pedagoga que nos corresponde exponer es María Teresa Obregón Zamora. María Teresa Obregón Zamora nació en la ciudad de Alajuela el 7 de marzo de 1888. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Central de Alajuela y sus estudios secundarios en el Colegio Superior de Señoritas, donde se graduó de maestra normal en 1905. María Teresa Obregón creció rodeada de educadores. Su madre fue maestra y su tío, Miguel Obregón Lizano, es considerado bastión de la educación costarricense. Con su esposo, Omar Dengo, declarado benemérito de la patria en 1969, coincidió en el papel textativo de la educación para mejorar la sociedad. Entre 1906 y 1916 fue maestra de educación primaria en la Escuela Superior de Niñas número 2, actualmente Julia Lang, y de 1929 a 1931 en la Escuela de Aplicación de la Escuela Normal de Costa Rica. Además, en 1932 a 1936 fue profesora de Geografía y de Orientación en la Escuela Normal de Costa Rica, y de 1937 a 1941 fue maestra de la Escuela República de Perú. Formó parte del grupo de fundadoras del ANDE, Asociación Nacional de Educadores. Fungió como delegada del Ministerio de Educación en exámenes de bachillerato y fue miembro de la Junta de Educación de San José en el periodo 1948-1952. En 1952 acentuó su actividad política al colaborar con la fundación del Partido Liberación Nacional y hacerse cargo de la presidencia del comité femenino de este partido. La historia del país la registra como una de las 3 primeras mujeres electas diputadas en 1953. Fue además la primera mujer que pronunció un discurso en la Asamblea Legislativa y una de las primeras en formar parte como primera prosecretaria del Directorio Legislativo. Finalmente, María Teresa Obregón fallece el 29 de septiembre de 1956, antes de concluir su labor como diputada. En cuanto a los aportes de María Teresa Obregón Zamora, su mayor contribución fue crear condiciones propicias para que las mujeres contaran con más posibilidades de desplegar su actividad e intervenir en la toma de decisiones. De esta forma, en 1943, incursionó en la política al formar parte del grupo Las Mujeres del 15 de Mayo, que consistió en una manifestación para oponerse a un proyecto de ley que amenazaba la libertad de sufragio. Además, fue delegada de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Mujeres
y participó en el primer seminario regional de ese organismo, donde llegó a ser presidenta del Comité de Cooperación de Costa Rica, donde enseña a las mujeres la importancia del sufragio, así como sus derechos y deberes de ciudadanas. En cuanto al contexto histórico, durante finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, María Teresa Obregón participa en varios incidentes políticos. En 1919, cuando la población se levantó en contra de la dictadura del general Tinoco, las docentes y estudiantes del Colegio Superior de Señoritas manifestaron su malestar ante la severa crisis que vivía el país. En esos años existió una creciente tensión que se derivaba a la inquietud sobre la integración de las mujeres a puestos de trabajo. De 1923 a 1950 se incluye el nacimiento de partidos políticos y organizaciones de mujeres, como el Partido Político Reformista, la Liga Feminista Costarricense y el Partido Comunista, que dieron impulso a la incursión de las mujeres en la política. En la década de 1940 se considera una época significativa por los cambios en la sociedad costarricense, así como conflictos ideológicos y sociales y disputas político-partidistas que evidenciaron la participación de las mujeres en protestas. En 1947, en la protesta conocida como Desfile de Mujeres del 2 de agosto, María Teresa Obregón, como integrante de la Liga Cívica, empezó una marcha hasta la Casa Presidencial para exigir garantías electorales al presidente en ejercicio, Teodoro Picado. Hacia finales de la década de 1940, la junta que asumió el control del gobierno convocó a una Asamblea Nacional Constituyente e impulsó una serie de medidas, entre ellas la aprobación del sufragio para las mujeres, y de esa forma para el año 1953 las mujeres por primera vez ejercían el voto. A modo de conclusión, tomando en cuenta los aportes de ambos pedagogos, podemos concluir que en el caso de Roberto Brenes Mesén, con su pensamiento filosófico, tiene una influencia que ejerció una educación enfocada a las capacidades humanas, los valores morales y la conciencia social. Por otra parte, en el caso de María Teresa Obregón Zamora, su mayor aporte fue en el sector político, donde ella abogaba el derecho de las mujeres para acceder a puestos en igualdad de condiciones que los hombres. Este aporte contribuye a una ciudadanía más equitativa, donde, por ejemplo, la educación sea accesible para hombres y mujeres, y los conocimientos que se imparten también reflejen igualdad. Estas serían nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias.